Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este diálogo de debates indígenas. Mi nombre es Katia Carrillo y el día de hoy tenemos como invitado a Enoc Merino. Enoc Merino es doctorando en antropología social en el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Él es indígena quichua y Guarmipán. Sí. Y pues, bueno, dejo a Enoch mejor hacer su propia introducción. Enoch, cuéntanos un poco sobre ti. Gracias, Katy, por la introducción. Bueno, como tú dijiste, soy Enoc Merino, indígena quichua Canelos de la Amazonía del Ecuador. Pertenezco a la sexualidad Warmi Pangui, que en quichua quiere decir con sexualidad diversa o con sexualidad que tiene afectividad por el mismo sexo, gustos, ¿no? Entonces, Warmi Pangui. Eh, Como tú muy bien dijiste, estudiando mi doctorado en el Museo Nacional de la Universidad de Río de Janeiro, aquí en Brasil, y estoy escribiendo mi tesis enfocado a este tema que no es muy discutido en mi país, en Ecuador, ¿no? Entonces, voy a ser como uno de los primeros en discutir este tema enfocado, haciendo una vivencia dentro de la comunidad, ¿no? En la antropología. Entonces, yo lo describo, lo estudio desde adentro, desde mi experiencia y desde la experiencia de mi pueblo. Sí, perfecto. Además es muy importante porque al ser joven indígena, o sea, ¿quién mejor, ¿no? De justamente dar estos, bueno, tratados académicos y sobre todo estando, bueno, siendo tú experimentando estos contextos, ¿no? Al ser Warmipangui. Entonces, bueno, quería saber cómo se vive, ¿no? Esta disidencias sexuales o, bueno, homosexualidades en las naciones originarias, cómo se vive actualmente. ¿Hay discriminación, hay rechazo, se castiga? Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes contar? Bueno, sí, porque eso te iba a aclarar, porque no me puedo empoderar de todos los pueblos y de todas las comunidades para decir que la sexualidad Warmipangi se vive abiertamente o libremente dentro de mi pueblo quichua, Canelos, ¿no? Que es muy amplio, tenemos como 75,000 habitantes en la Amazonía, un poquito más. Entonces, hablando desde mi propia experiencia, desde mi comunidad, yo te puedo decir que es flexible o abierta, no es castigada como en la ciudad, ¿no? Yo crecí en la ciudad, pero yo he circulado en los dos espacios, tanto en la ciudad como en la comunidad. Entonces, yo vi una represión muy profunda por la educación en la ciudad, que trataron de imponerme normas de conducta, de comportamiento, de gustos, de forma de hablar, el idioma. Entonces, y cuando fui a la comunidad, a visitar a mis abuelos, ahí vi que era más abierto, era más libre de expresarme como yo era, de comportarme como yo era. Y esto me ayudó a vivir en estos, como te digo, en estos dos espacios, ¿no? Entonces fui construyendo mi identidad, tratando de encontrar el equilibrio entre los dos. Claro que fue muy difícil porque la educación casi me alienó subjetivamente, porque aunque tú no quieras, tú vas adoptando normas de comportamiento que te van imponiendo, ¿no? Por el entorno en donde tú te estás desarrollando, donde tú te envuelves en la ciudad. Entonces eran los niños, las niñas que tenían otra sexualidad o que estaban construyendo, descubriendo otra sexualidad. Entonces, o que ellos aprendían de sus padres y todo eso, y indirectamente te iban imponiendo. Eso fue duro, porque yo me sentía muy mal, no sabía qué mismo era, estaba confundido y eso como que en algunas ocasiones me deprimía, porque me sentía mal, porque no encontraba otras personas como yo, ¿no? Entonces yo me sentía mal,
Pero después, cuando fui a la comunidad en la adolescencia, cuando fui a la comunidad, viví que no, que en la comunidad era aceptado, no era juzgado por mis comportamientos, pues, por mis actitudes, por el uso, por el diálogo, eh, por, por comportarme como yo era, por realizar ciertas actividades que son catalogadas como exclusivas femeninas, ¿no? Entonces, a mí me gustaba ayudar a mi mamá, entonces yo ayudaba tanto en la ciudad dentro de la casa, y cuando fui a la comunidad era más libre de ayudar, de que nadie esté diciéndome, no, no puedes hacer eso porque es una actividad femenina, o no te puedes comportar así, o tal cosa, ¿no? Entonces, te puedo decir, y ya cuando fui creciendo, ya descubrí que era un poquito más libre, me sentía más cómodo en la comunidad, porque en la ciudad, tanto en la escuela, en el colegio, en la universidad, muchos amigos, bueno, digamos así, amigos entre aspas, o personas, mis compañeros, no se querían aproximarse a mí porque decían, no, pues si es que me ven contigo van a pensar que estoy saliendo contigo, para que no decir una palabra vulgar, ¿no? Que estoy saliendo contigo, entonces me van a confundir, entonces ya, y no quiero que nadie me califique como también como homosexual, digamos así, como homosexual, y todo eso. Entonces trataban de evitar de llevarse conmigo, entonces y yo también como que no quería sufrir ese rechazo, que a mí también me lastimaba ese rechazo de que te digan así, no, o sea, por tu sexualidad te vamos a negar, o sea, no te puedes llevar con nosotros. Me aproximé más a las niñas donde era más aceptado, o sea, las niñas me protegían, me entendían, hablaban, entonces era como que eso también me fue ayudando. Fui encontrando el refugio dentro de mis compañeras, ¿no? Entonces, pero como te dije anteriormente, en la comunidad no era así. Los muchachos me acogieron, me integraron a su grupo de varones, me llamaban para jugar, para hablar, se sentían curiosos, para preguntar qué estaba estudiando, dónde, qué hacía y todo eso, ¿no? Entonces yo me sentí como que eh, digamos así, me sentí humano, me sentí persona, me sentí libre de ser yo, o sea, no me sentí algo, un objeto rechazado, algo que estaba mal, como me hacían sentir en la ciudad, sino en la comunidad me hicieron sentir bien, me hicieron sentir persona. Entonces, te puedo decir que en la comunidad la sexualidad no es la sexualidad, como digamos así, divergente o diversa, no es rechazada. Claro que ahora por la interferencia del Estado y de la religión, que ha sido muy fuerte en Ecuador, no se acepta abiertamente a los homosexuales, ¿no? O sea, no pueden tener parejas, no pueden salir, pero si tú cumples las normas dictadas dentro de la comunidad, o sea, tú eres bien vista, te aceptan, eres partícipe en las reuniones importantes, si ocupas un cargo ahora considerado importante, de relevancia dentro de la comunidad, que es ser profesor o ocupar un cargo político importante, te respetan. Entonces, la homosexualidad no es tan punido, o como le digo así, o rechazado como el ácido. Entonces, yo le puedo catalogar desde mi experiencia que es más, digámoslo así, como respetado, ¿no? Que te respetan a ti como persona y respetan tu sexualidad. Tú lo puedes vivir tu sexualidad dentro de tu casa, dentro de tu hogar, y si sales en el ámbito social, o sea, tienes que cumplir ciertas normas que no contradigan las normas establecidas para el buen comportamiento de la sociedad y de la comunidad. Claro, ahora lo que dices es muy interesante e importante, ¿no? Porque desde tu propia experiencia, en realidad digamos, llamamos las opresiones y discriminaciones, las has vivido sobre todo fuera de la comunidad, en espacios más occidentales, digámoslo. Eh, y según lo que tú has podido investigar y que imagino que es parte de tu tesis y demás, ¿a qué se debe esto principalmente? O sea, ¿a qué se debe el que, en el caso de tu comunidad, ellos te aceptan y todo bien, incluso hay como, bueno, es un trato bastante horizontal y es como, bueno, cumple las normas
comunales, ¿no? Que es, imagino, bajo el principio del bienestar de todos, y entonces la sexualidad es como irrelevante en ese sentido, ¿no? Ujú. Pero hay otras comunidades donde sí se sufren bastantes opresiones. Sé de casos de, de jóvenes, ¿no? Expulsados de las comunidades, ¿no? Por expresar o por dejar ver sus comportamientos sexuales, bueno, homosexuales, ¿no? Entonces, mencionaste que hay una influencia del Estado y de la Iglesia, y creo que por ahí también va tu investigación. ¿Nos puedes compartir un poco sobre esto? Sí, yo, como reforzando que desde mi experiencia, desde mi comunidad, ¿no? Me baso en ese argumento de que la discriminación que en algunas comunidades se sufre es por la influencia de la religión, ya que sabemos muy bien que la religión no acepta la homosexualidad, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios hizo al hombre y la mujer y hizo para procrearse. Y entonces, los homosexuales, nosotros, los Warmipangi, no cumplimos esa función de reproducción. Entonces, somos, no sé, un producto dañino, si le podríamos decir dañado, no sé cómo lo podrías captar. Entonces, desde la iglesia viene esa imposición, esa alienación para no aceptar o no respetar la sexualidad individual de las personas, ¿no? Y hay varios estudios que reafirman eso, ¿no? Crónicas en el que dice que sí, nosotros, bueno, mis ancestros fueron alienados para dejar de creer en los seres espirituales o de la selva, en la brujería, en la forma de comportamiento, en entender, en la concepción de familia, ¿no? Porque todos los pueblos indígenas tenían una relación, un parentesco, una familia polifuncional, digamos así, tenían varias mujeres, ¿no? Pero la iglesia no aceptaba eso, sino tenían que ser monógamos y solo tener una pareja, ¿no? Eso y la educación también tiene que ver mucho a través, o sea, el Estado a través de la educación, ¿no? Eh, Recordando a la iglesia, ¿no? Aquí, sabiendo de los casos en Brasil, es que hay una historia registrado en Brasil, en el estado de Maranhão, al noreste, cerca de la desembocadura del río Amazonas, en el que dice que en 1614 cogieron a una persona que tenía una sexualidad Warmipangi, y los frailes franceses le amarraron a un cañón y lo asesinaron, ¿no? Simplemente porque era Warmipangi. Y eso está registrado y es una historia bien conocida, y que los jóvenes indígenas homosexuales ahora han utilizado como bandera de lucha para reivindicar los derechos LGBTIQ y más, ¿no? Como ahora se denomina. Entonces, también lo están queriendo reconocer como mártir, como el primer mártir en Brasil gay, homosexual, digamos. Entonces, Pero sí, dígame. no, continúa, por favor. Y el Estado también, ¿no? Tiene mucho que ver que a través de la educación también nos da esa concepción en ciencias naturales, en la biología, ¿no? Que el hombre y la mujer también tienen sus sexos reproductivos particulares, entonces tienen que sentir atracción por el otro sexo y todo eso. Y además te van enseñando desde que tú eres una persona que tiene que cumplir ciertos roles, ciertas actividades, y de ahí no puedes ceder y todo eso. Eso se cumple a través de la educación, ¿no? Entonces eso también tiene que ver mucho. Entonces yo utilizo esas dos categorías para describir, para realizar mi etnografía sobre el Warmipangi. Entonces yo hago una descripción de que para que haya esa incomprensión o ese rechazo, para no decir discriminación, que es muy fuerte, yo digo que la educación y la religión tuvieron mucho que ver para que algunos pueblos indígenas no acepten las sexualidades diversas o homosexuales, ¿no? Sí, ahora mencionaste que hay ya una comunidad
organizada de disidencias sexuales indígenas en Brasil, que están, bueno, tomando este caso, digamos, tal vez es el primer crimen de odio registrado, ¿no? Eh, no lo sé, porque es bastante, es un registro bastante antiguo, ¿no? Eh, bueno, y tomando a esta persona que fue víctima de ese crimen como emblema, ¿no? De la lucha. Cuéntame un poco sobre este movimiento organizado, cuál es su plataforma, cómo se llaman, cómo los encontramos. Sí, ellos sí, ellos los utilizan como que es el primer caso de homofobia, ¿no? Del Estado y de la religión. Pues se le podría pensar así, que fue un acto de homofobia porque no aceptaban la homosexualidad. Este grupo es un grupo formado por varios pueblos indígenas y el colectivo se llama Tibira, que Tibira quiere decir en lengua tucano, que quiere decir también eso, ¿no? Huarmipangue o homosexual, Tibira. Entonces, este se llama colectivo Tibira y eso ellos tienen varias páginas, redes sociales, tienen Instagram, Facebook y su objetivo, uno de sus objetivos, de sus proyectos, de sus propuestas es tratar de visibilizar a los jóvenes indígenas y a los indígenas, ¿no? Que también existen indígenas homosexuales, porque aquí en Brasil también como la religión evangélica es muy fuerte, también se desconoce la homosexualidad indígena. Hay discursos en los propios pueblos indígenas en donde tienen mayor influencia de la religión evangélica, en el que dicen que la homosexualidad es una enfermedad de Occidente, traída de Occidente, entonces es como que desconociendo nuestra propia sexualidad, ¿no? Entonces, por eso este grupo están luchando por reivindicar y decir no, o sea, no es una enfermedad, no adoptamos, no es que nosotros queremos por la influencia de Occidente, estamos queriendo asumir una sexualidad por moda o como quieramos llamarlo, ¿no? Sino nosotros nacemos y somos así, o sea, no es nada, ni una enfermedad o nada. Y si algo sería lo contrario, ¿no? Es como, no, siempre hemos existido y más bien la influencia externa es lo que ha hecho que ahora haya naciones originarias, comunidades que rechazan esta forma de ser y de expresar, ¿no? La sexualidad. Justo a esa pregunta quería ir. ¿Cuál ha sido la reacción, digamos, de las organizaciones indígenas ya establecidas respecto al trabajo de este colectivo que mencionas? ¿Hay diálogo establecido? Y si hay como apertura, ¿no? Para también, de alguna forma, decolonizar el pensamiento y la forma de ver la homosexualidad. Sí, es un colectivo joven, creo que apenas tiene 5 años, 6 como máximo. Entonces, sí están consiguiendo una apertura en los movimientos indígenas, en las organizaciones indígenas, ¿no? Porque es un grupo de jóvenes y entonces las organizaciones indígenas aquí están abiertos a discutir sobre la sexualidad indígena, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante aquí, que haya esa apertura, porque en Ecuador aún no tenemos esa apertura, tal vez porque aún no hay jóvenes que están buscando de visibilizarse o de visibilizar su sexualidad, ¿no? Entonces, aquí, en ese sentido, aquí hay más aceptación y más diálogo para hablar sobre las sexualidades indígenas, homosexuales, ¿no? Sí, y tal vez es porque de alguna manera están más vulnerables, porque claro, cuando estás desarticulado, desarticulada, pues estás como solo, ¿no? O sola. Entonces, qué bueno que en Brasil se hayan juntado y ya, bueno, haciendo un grupo no es un caso aislado y puedan organizarse y cuestionar estas cosas para cambiarlas, ¿no? En, en tu caso, y volvemos a lo personal, ¿no? Que también es relevante, eh, ¿qué fue lo que a ti, porque mencionaste, ¿no? Que en un momento, sobre todo estando en la ciudad
te sentiste deprimido, ¿no? Por todas estas opresiones y tal vez malos tratos que sufriste. Entonces, ¿qué es lo que te dio fuerza y poder, digamos, para hoy poder estar haciendo esta investigación y hablando abiertamente sobre estas cuestiones? Mira, yo creo que lo importante, lo clave, en mi caso, fue la familia. Porque mi padre, aunque tenía un gesto, porque él creció, él hizo el servicio militar, ¿no? Él hizo el servicio militar, creció en la educación misionera, con todos esos controles, ¿no? Entonces, era muy estricto con nosotros y algunos pensaban que mi padre era homofóbico y hasta yo llegué a pensar que mi padre era homofóbico, ¿no? Porque también tenemos una tía que es lesbiana, entonces él a veces hacía bromas y todo eso, ¿no? Entonces, pero cuando yo me asumí, mi padre me dijo que mi sexualidad no importaba, él me quería ver feliz y eso es, o sea, lo que importaba era mi felicidad, no era lo que la gente diga, ¿no? Entonces eso me hizo sentir, me dio más fuerza, me hizo sentir empoderado de mi sexualidad y eso me ayudó también a pensar, ¿no? Sobre el tema de la sexualidad. Y como te decía, que la familia es muy importante porque yo creo que, como te dije, hay personas que no aceptan a sus hijos que son homosexuales y los echan a la calle, ¿no? Entonces, son los que más vulnerables son, porque no tienen un apoyo, no saben en qué apoyarse, no saben a quién recurrir, entonces son los que se pierden. Entonces, creo que si es que la familia aceptase a todos los homosexuales, yo creo que sería que todos no estarían en la situación en que viven ahora, ¿no? Prostituyéndose, travestiéndose en la calle, robando, porque hay a veces sí, robando a veces con violencia, que no podemos desconocer eso. Entonces eso es por la falta de la aceptación, por falta de un amor de familia, ¿no? Yo creo que por eso. Y además también y el segundo factor que me dio valor también es el apoyo de mi pareja. Yo conocí a una persona muy importante en mi vida, que ahora es mi pareja, que me dio también ese apoyo psicológico, digamos, esa fuerza también, ¿no? Ya tenía el apoyo de mi familia, pero también necesitaba un compañero de lucha, un compañero en quien confiar, con quien desahogar mis temores, mis tristezas, cosas íntimas que no podía conversar con mis padres, ¿no? Entonces mi pareja me ayudó mucho en ese sentido, me hizo sentir aceptado, porque no le importaba que yo le coja de la mano, que le abrace, que le haga algún cariño en la calle, porque él vive en la ciudad, ¿no? Entonces eso como que también me dio fortaleza para continuar. Y el tercer punto para hablar sobre este asunto fue que cuando iba a la comunidad veía esta sexualidad, ¿no? Cómo vivían los jóvenes indígenas y sí, los jóvenes indígenas y las personas casadas también, porque hay personas casadas que tienen una relación con hombres. Entonces veía como una sexualidad más fluida, más abierta, más aceptada, como que la sexualidad no podía ser solo binaria, sino era diversa, era como que disfrutar de tu cuerpo, era la libertad de poder gozar con tu cuerpo, de poder expresarte. Entonces vi que, o sea, hablar de visibilizar este asunto y desmitificar ese de que en Ecuador hay un discurso o había un discurso en el que dicen que dentro de los pueblos indígenas no había homosexualidad, porque todos mis compañeros me preguntaban en el colegio, o sea, si saben que tú eres homosexual, o sea, dicen que los indígenas de la sierra matan, te castigan, te hacen una limpia, no sé, pero, o sea, y eso como que yo decía, pero no podía hablar con ellos, ¿no? Pero
pensaba, pero mi experiencia es diferente. Entonces era también eso, ¿no? Como que descolonizar el pensamiento no indígena, de decir, o sea, la sexualidad dentro de mi comunidad es respetada, se vive tranquilamente, y es diferente a la que se conoce en la ciudad. Entonces es por eso que me animo a investigar sobre este tema, hacer una etnografía, una autoetnografía sobre este tema que para mí es muy importante para visibilizar la sexualidad nativa, ¿no? O indígena. Exactamente. Y bueno, hablando de la colonialidad, ¿has encontrado o tal vez dentro del movimiento LGBTIQ más eh, mundial o general o nacional? Uy, Yeah. si has encontrado, sí, bueno, colonialidad, digamos, ¿hay alguna falta de aceptación o de entendimiento desde ese movimiento más grande hacia el hecho de que eres homosexual y también indígena y que esas dos, digamos, características no se pueden separar y no puedes decir como, bueno, es más importante para mí eh, una que la otra, ¿no? Eh, es difícil que el movimiento LGBTIQ más urbano, digamos, entienda esto o no. Yo creo que es un poco difícil que ahora el movimiento LGBTIQ más entienda un poco, ¿no? Porque son personas de las ciudades que tienen personas importantes, digamos así, o que aún tienen o aún traen esa colonialidad, ¿no? Y ven que los pueblos indígenas piensan que aún pueden, aún necesitamos una tutoría, alguien que hable por ellos. O sea, entonces siempre va a haber una dificultad en abrazar todas las demandas, porque las demandas de las personas urbanas, de las ciudades, es diferente a las demandas o las necesidades que las personas homosexuales tenemos en las comunidades. Nuestra visión de lucha, nuestra concepción de entender la sexualidad es diferente digamos, a la occidental o a las personas LGBTQ y más, porque nosotros no estamos, bueno, hasta donde sé, no estoy, esto me empodero yo para hablar, son mis palabras, en luchar tal vez por un matrimonio, porque para nosotros no es relevante el matrimonio civil o eclesiástico. Entonces, como que es estar desgastándose, estar perdiendo el tiempo en esas reivindicaciones o en esas luchas, porque hay otros puntos o otros temas más importantes para reivindicar, tal vez el derecho mismo, el derecho de ser aceptados, a que nos respeten, el acceso laborar, a que las personas trans o las personas gays sean aceptados abiertamente en las instituciones educativas. Yo creo que esos temas son más importantes que estar luchando por un matrimonio eclesiástico, ¿no? Digamos así, o por estar adoptando un hijo, porque sí, es un tema muy importante, tal vez para ellos es muy importante, pero eso es como que se puede conseguir, porque nosotros podemos conseguir adoptar un hijo. Un caso de mi investigación que estoy hablando, porque yo estudio con mi interlocutor, tiene 3 hijos, ahora tiene 5 hijos, y son adoptados que son del hermano. Entonces, como que estar buscando el reconocimiento, el que diga, sí, te vamos a permitir adoptar, es como que, ¿por qué estamos buscando el reconocimiento de otras personas si nosotros mismos podemos adoptar y vivir y construir nuestra propia familia? Entonces, yo creo que en esos puntos hay un poquito de divergencia en los puntos en que podemos reivindicar. Entonces, no sé si ellos estarían dispuestos
a platicar, a reunirse con los jóvenes indígenas homosexuales, aunque es muy complicado, ¿no? Como cualquier partido político, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, pero si encontramos un equilibrio de temas relevantes, entonces yo creo que sí podemos aunar fuerzas para luchar contra el sistema que es el Estado, ¿no? Contra todo ese sistema que nos oprime, que encarcela nuestros cuerpos. Pero eso sería pensar un poquito más allá de temas que para mí no son tan relevantes. Entonces, hasta eso yo creo que va a tomar un poquito de tiempo, no sé, esperemos que no, pero eh, entonces es Pero eso. bueno, sí, sí, se tiene que ir construyendo, ¿no? Y creo que desde las organizaciones propias, ¿no? De los y las jóvenes y les jóvenes eh, homosexuales indígenas, ¿no? Que se decida. Ahora, bueno, para ya terminar, yo te pediría que, no sé, digas algún mensaje o alguna reflexión, sobre todo para esos jóvenes, esas jóvenes eh, que están esperando, ¿no? Que están pasando tal vez por lo mismo y que quizás no tengan esa apertura o la suerte de tener una familia que los apoya, como en tu caso, ¿no? Eh, ¿Qué les dirías? Bueno, mi mensaje sería en, es que nosotros somos personas importantes, ¿no? Nosotros tenemos que amarnos, valorarnos y que si yo, que soy digamos así, doblemente discriminado, yo por ser indígena y por ser homosexual, estoy aquí donde estoy, he conseguido con esfuerzo superarme un poco y estoy consiguiendo superarme tanto personalmente y profesionalmente. Yo creo que todas las personas tenemos esa capacidad, esa fuerza, ¿no? Simplemente es confiar, tener fe en nosotros y pensar en nuestros objetivos, pensar en amarnos a nosotros mismos, en ese amor propio que mucha gente habla, ¿no? Aquí en Brasil es muy común ese amor propio, en amarnos a nosotros mismos. Entonces, eso nos da la fuerza para continuar y todos los obstáculos se van a ir superando poco a poco. Sí, sí, es muy difícil. Yo lo he pasado, lo he vivido, entonces, pero sí con paciencia, con perseverancia se consigue disculpa, los objetivos que se plantean, ¿no? Eh, aunque no se tiene el apoyo, aunque no se tenga el apoyo de las familias, se obtiene el apoyo de una amistad, ¿no? De una amistad sincera que siempre te va a querer ver bien, superado, feliz. Hay que saber valorar esas amistades, ¿no? También, ¿no? Porque, y también es saber dar oportunidades a personas que se aproximen a nosotros, en tratar de conocer a esas personas, porque a veces las personas, nosotros también no queremos abrir, digamos así, el espacio o darle apertura para que entre en nuestra vida, porque ya estamos muy lastimados, estamos muy dolidos, entonces ya no queremos sufrir más una decepción, ¿no? O que nos vengan a lastimar. Entonces, por eso construimos un muro para no permitir a nadie y eso nos aísla más de lo que nosotros queremos, de nuestras metas. Entonces es simplemente y ser una persona sensible, humilde, humano, pensar en el resto, no simplemente pensar en uno, no pensar en que eh, yo siempre pienso, mi filosofía es la ley del retorno, ¿no? Si yo hago bien, voy a recibir bien. Si yo hago mal, voy a recibir el mal, ¿no? Entonces, yo siempre trato de hacer bien, aunque me paguen mal, voy a estar haciendo el bien. Confío en las personas, siempre confío, aunque mis amigos, algunos de mis compañeros me dicen que, o sea, que no confíe y todo eso, pero es que tengo que confiar, porque si no confío ya voy a estar aportando a que la otra persona también ¿cómo decir? Se desgracie o desgracie su vida, ¿no? Entonces, yo confío en la humanidad, pienso que estamos evoluyendo, estamos en ese proceso de evolución y algún rato vamos a llegar a esa comprensión, no sé, a despertar nuestra mente para
respetar todas las diversidades y los gustos de las personas, ¿no? Entonces yo creo que los jóvenes tenemos que estar ahí luchando y no cambiar nuestra esencia, no contaminar o no destruir nuestra esencia, porque lo que nosotros somos nos va a caracterizar y nos va a llevar lejos, mientras nosotros tomemos malas decisiones, no lo vamos a conseguir. Entonces eso también, en la mayor parte creo que también depende de nosotros, ¿no? Construir nuestro destino. Bien. Bueno, qué, qué mensaje tan esperanzador y bueno, tan lleno de fe. Ojalá, realmente yo siento también que las cosas están cambiando, que hay un despertar muy grande desde la juventud sobre todo. Y bueno, espero que así sea, ¿no? Eh, entonces, muchas gracias, Enoch, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a quienes estén mirando esta entrevista. Vamos a seguir desde Debates Indígenas teniendo estos diálogos interesantes y pues será hasta la próxima oportunidad.